Tema de esta preciosa noche, la amistad con el mundo. La amistad con el mundo. Un gusto verlos por acá. ¿Cuántas personas, sistemas religiosos y hasta tal vez conocidos, ¿verdad?, han usado esa frase para hacernos sentir mal, ¿verdad? Muchas veces. Pero nosotros estamos para eso, para aclarar las cosas, para entenderlas en contexto, ¿no? Vas a la playa, la amistad con el mundo, hermano. Vas al cine, vas a un restaurante. Todo eso depende del nivel de un corazón legalista, que tan dañada esa persona tal vez tenga su conciencia, que lo va a ver todo malo, te lo va a criticar todo, te va a condenar en todo. Y eso es una hipocresía, ¿verdad? Porque todos vamos a algún lugar donde es parte de ¿qué? Del mundo. Es más, la única manera de no tener una amistad con el mundo de la manera que ellos te lo pintan, ¿verdad?, el sistema religioso, es salir del mundo. La única manera. Sí, y estar solos en esa caverna. Porque todo el mundo echa gasolina, todo el mundo come, todo el mundo va a centros comerciales, todo el mundo maneja, todo el mundo es parte del mundo. Todo el mundo trabaja, trabajas con inconversos y trabajas con cristianos. Es más, la mayoría de nosotros no trabajamos con gente cristiana. La mayoría de nosotros lidiamos con el mundo. Pero esa frase se ha usado para hacer sentir mal a las personas, a los hermanos, para hacerlos sentir condenados, para hacerlos sentir como que si estuviésemos haciendo algo malo, y por cualquier cosa. Cuando esta frase, en el contexto correcto, no tiene nada que ver con la manera que se usa hoy en día. Y eso es lo que queremos aclarar en esta noche. Lo queremos aclarar por el beneficio de nosotros y por el beneficio de las personas que nos escuchan a través de nuestra página de internet. Resulta ser que esta frase no es del apóstol Pablo, es del siervo de la circuncisión, porque no era apóstol, nuestro estimado Jacobo. Santiago es que lo dice. Pero aún, él siendo un siervo de la circuncisión, dentro del contexto que lo usa, no es como lo usan las personas hoy en día. Vamos a ir a Jacobo o Santiago, capítulo 3, versículo 6, por favor. Santiago o Jacobo 3:6. Los que tienen la Biblia nueva, 1602, ¿verdad? Lo van a encontrar como Jacobo o Santiago, capítulo 3, versículo 6. Ojalá que los bendecidos que usen esta frase después de esta enseñanza de esta noche no se atrevan a volverla a usar de la manera que la usan, porque es totalmente injusto para los bendecidos del Señor que les hagan sentir culpabilidad por cosas cotidianas y triviales de la vida. No todo es malo, ¿verdad? Estamos claros con eso, ¿no? No todo es malo en la vida. Cosas buenas. Si nosotros nos vamos a un tour, ¿cómo se dice un tour en español? A un viaje al cañón del Colorado, ¿es? ¿Verdad? Nos vamos a un tour a los Colorados, ¿no? A ver todas esas montañas espectaculares. ¿Quién hizo esas montañas? Dios, ¿verdad? Parte de la naturaleza. Si nosotros nos vamos con un tour, con un viaje, con un grupo turístico, donde van cristianos o no cristianos, nadie se sabe, ¿no? Porque nadie se pregunta, ¿usted es cristiano para montarse al bus? No. Pueden haber ateos, pueden haber cristianos, pueden haber religiosos, católicos, testigos de verdad. Nadie pregunta. ¿Pero eso sería malo ir a un lugar de eso? Eso es parte del mundo, ¿no?
al supermercado. Entonces alguien nos pudiera decir, hermano, la amistad con el mundo porque fui a hacer algo que no tenía nada que ver con la iglesia. Pero sin embargo lo hacen, ¿verdad? Pero sin embargo estamos rodeados de personas que no son cristianos en ese momento, ¿no? No te sientes en silla de escarnecedor. Pero nos vamos a dar cuenta hoy de que la manera que se usa esta frase hoy en día es totalmente incorrecta, totalmente fuera de contexto de cómo aparece en la epístola o en la carta del siervo Santiago. ¿Por qué le digo siervo? ¿Ustedes se preguntan eso o no tienen curiosidad del asunto? Porque en el capítulo 1, versículo 1, él mismo dice: Jacobo, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están esparcidas. Entonces él dice que es siervo, ¿no? Él no dice ni que es apóstol ni que es... Dice que es siervo. Vamos a llamarle siervo. Le llamo también siervo de la circuncisión, porque en Gálatas nosotros leímos que él era uno de las columnas, ¿verdad?, de la iglesia en Jerusalén, junto con Pedro, Cefas, Pedro, Juan y Jacobo. Él era uno de las columnas de la iglesia en Jerusalén. Y también sabemos que es siervo de la circuncisión porque él mandó a gente de Jerusalén a que supervisaran a Pedro, y que cuando esa gente llegaron a donde Pedro, Pedro ¿qué hizo? Se apartó de los gentiles, ¿no? Y comenzó a estar de travieso. Un poquitico hipócrita. Ok, 3:6, ¿estamos ahí? Vamos a ver bajo qué contexto dice Santiago este asunto. Dice: y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Así la lengua está puesta entre nuestros miembros, la cual contamina todo el cuerpo e inflama el curso de la naturaleza y es inflamada del infierno. Como que a Santiago no le gustaba mucho la lengua, pero tiene razón, ¿verdad? Con la lengua nosotros muchas veces podemos o pudiéramos hacer daño. No un cristiano maduro, ¿sabes? Un cristiano en gracia, un cristiano maduro, un cristiano con conocimiento, cuida sus palabras, ¿sí o no? Dice: porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de los de la mar se doma, y es domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua. Es un mal desfrenado, lleno de veneno mortal. Con ella bendecimos a Dios y al Padre, y con ella maldecimos a los hombres, los cuales son hechos a la semejanza de Dios. También es cierto, ¿no? También es cierto. Vuelvo y repito, un bendecido en gracia con el conocimiento del Evangelio, pues debería de fallar en lo menos posible en este asunto. Dice: de una misma boca procede bendición y maldición. Hermanos míos, no conviene que estas cosas sean así hechas. Tiene toda la razón. Él dice: no conviene que estas cosas sean así hechas. ¿Correcto? Pero está hablando de alguien y está describiendo a alguien bastante perverso, ¿no? Alguien que se deja controlar por su lengua. Alguien que maldice a los hombres. Alguien que le gusta el pleito, ¿no? Andas en la calle, te peleas con la gente, maldices a la gente. Y Santiago dice: no conviene que estas cosas sean así hechas. Versículo 11. ¿Echa alguna fuente por un mismo manantial agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Entonces la idea es de que los hijos de Dios no debemos ser dejados o permitirnos ser manejados por nuestra lengua, ¿no? Para hacer el mal, por lo menos, para maldecir a la gente, para hacer lo incorrecto. Igual que el apóstol Pablo en Romanos dice: no reine el pecado en vuestros miembros, ¿no? Versículo 13. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por buena conversación sus obras en mansedumbre de sabiduría. Empero si tenéis, mira, envidia amarga y contención en vuestros corazones. Vamos a escribir acá:
envidia, amarga, contenciosos. ¿Verdad? Son dos características que él está hablando, ¿no? Por ahora. Ok, más. 14, por favor. Otra vez. Dicen, pero si tenéis envidia amarga y contención en vuestros corazones, no os gloriéis ni seáis mentirosos contra la verdad. Esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino que es terrenal, sensual y diabólica. Porque donde hay envidia y contención, ahí hay confusión y toda obra perversa. Mas la sabiduría que es de lo alto primeramente es pura, después pacífica, modesta, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin parcialidad y sin hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen paz. Entonces mira lo que dice después. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? O sea, aquí estamos hablando de personas que les gusta la guerra. ¿Y los qué? Pleitos, ¿no? Y los pleitos. Capítulo 4, versículo 1, por favor. Dice, ¿dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No vienen de esto, a saber, de vuestras concupiscencias, los cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis. ¿Qué dice después, bendecido? Matáis y apetecéis tener, y no podéis alcanzar. Combatís y guerreáis, empero no tenéis, porque no pedís. ¿De qué tipo de persona está hablando aquí Santiago? De gente, mira, carnales, gente carnal, gente dañina, gente envidiosa, gente contenciosa, gente que está en guerra, en pleitos. Una persona bien oscura, ¿no? Ya sea que seas un inconverso o sea que seas un cristiano extremadamente inmaduro. Extremadamente inmaduro. Versículo 2 otra vez. Codiciáis y no tenéis, matáis y apetecéis tener, y no podéis alcanzar, combatís y guerreáis, empero no tenéis porque no pedís. Y pedís y no recibís porque pedís mal. O sea que cuando pide mal. Eso tampoco recibe. Para gastarlo en vuestra concupiscencia. Entonces cuando pide mal porque pide de acuerdo a la carne, a su concupiscencia, a sus deseos carnales. O sea que por ningún lado aquí hay una persona madura, ¿verdad? Un hijo de Dios, un cristiano. Dice el 4. ¿Qué les dice? Adúlteros y adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Yo pregunto, bendecido, ¿tiene algo que ver esto con ir a Disney o a Walmart o a Publix o a un restaurante o a un cine? ¿Acaso cuando una persona hoy en día, una persona legalista, una persona que lo que quiere hacer es sentir mal a otra persona a cualquier costo, y tú le compartes, le dices, no hermano, fui al cine a ver una película de niños, y te dice, hermana, la amistad del mundo es enemistad contra Dios? ¿Acaso ir al cine o ir a Disney a pasear con tus hijos te pone en esta misma categoría de una persona perversa, envidiosa, contenciosa, que le gusta la guerra y los pleitos? Nada que ver, ¿sí o no? Es de esa manera que sacan fuera de contexto la escritura, porque son gente con corazones malos. Y lo que quieren es hacer sentir mal a las personas. Vamos a leer el 4 otra vez. Dice, adúlteros y adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad con Dios? Cualquiera que quisiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Nada tiene que ver con lo que nos dicen hoy en día en cuanto a esa frase, ¿no? En lo absoluto. Nada tiene que ver.
el siervo Santiago nos está describiendo un tipo de persona que, número uno, no domina su lengua. Número dos, es una persona envidiosa, contenciosa y pleitista. Carnales. Una persona que participa de estas mismas cosas, entonces sí aplica esto de acá. Porque si una persona está en este estilo de vida, obviamente no puede tener amistad con Dios, sino con el mundo, ¿no? Ahora, esa palabra amistad es participar de eso, aprobar ese estilo de vida. Aprobar todo eso que Santiago describió. Pon en tus notas, mundo. La palabra mundo es la palabra cosmos. Se refiere al mundo separado de Dios, el mundo de pecado, el mundo que no tiene a Dios en cuenta, un mundo que insiste de manera constante rechazar a Dios y su evangelio. Voy a repetirlo y ahí ven ustedes dónde se queda. Cosmos se refiere al mundo separado de Dios, el mundo de pecado, el mundo que no tiene a Dios en cuenta, un mundo que insiste de manera constante rechazar a Dios y su evangelio. Y pon en la línea final, un cristiano no tiene estas características. Amén. Gloria a Dios. Bendecido, cuando te vuelvan a usar esta frase, mándalos a la página de internet y les dices que escuchen el estudio para que ellos entiendan lo que significa en el contexto correcto. Porque aquí Santiago le dice adúlteras y adúlteros. ¿Acaso no sabes que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Pero es que no está hablando nada de eso. Nada de eso está hablando. Está hablando de cosas graves, ¿no? Está hablando de un mundo donde está separado de Dios, un mundo de pecado, un mundo que no tiene en cuenta a Dios, un mundo que insiste de manera constante en el pecado y rechaza el evangelio. Eso no nos describe a nosotros, no importa dónde estemos. Podemos estar en Walmart, en el Publix, en un restaurante, en Disney, en un juego de soccer. Nosotros somos, ¿qué cosa? Luz del mundo. Y la luz no se esconde. Vamos a leerlo eso. Vamos a ir a Colosenses primero, 2:20. Dice, pues si sois muertos con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como que si vivieses en el mundo os sometéis a decretos, no manejes, no gustes, no toques? Cosas todas que han de perecer con el uso, según los mandamientos y doctrinas de ¿qué? De hombres, las cuales cosas tienen a la verdad alguna apariencia de sabiduría en culto voluntario y humildad y en menosprecio del cuerpo, no en honor alguno para satisfacción de la carne. Quiere decir que tú te puedes negar todas esas cosas, no manejes, no toques, no andes, no vayas, no veas, pero eso no quita las concupiscencias de la carne. Ahora, el apóstol Pablo aquí está diciendo, mira, en el contexto del libro de Colosenses, el problema de ellos eran ¿quiénes? Los judaizantes. Y ellos estaban poniendo que mandamientos de hombres, reglas, no vaya, mira, lávate las manos antes de comer. ¿Para qué? Para guardar la ley mosaica, todas sus reglas, todas sus cosas. Y el apóstol Pablo dice, mira, ustedes pareciera que siguen en el mundo. Ustedes ya murieron al mundo y a los rudimentos del mundo. ¿Qué es un rudimento? Algo rudimentario, es algo viejo, ¿no? Algo que ya pasó. Pero estas personas que constantemente usan esta frase, es porque todo lo ven, ¿qué cosa? Todo lo ven malo. Para ellos todo es malo. Todo es malo. Si andas un reloj, un anillo, cosas que no tienen nada que ver con lo que acabamos de leer. Vamos a Tito 1, por favor. Ahí voy a leer bastante. Ahora, todo está en la madurez del Hijo de Dios, ¿no? Porque sí podemos ir al cine,
pero no ir a ver una película inapropiada que va en contra de nuestros principios. Podemos ir a cualquier lado, podemos ir a la playa, pero un lugar donde podamos compartir con nuestra familia. Obviamente hay lugares muy inapropiados en la playa, que nosotros como hijos de Dios no deberíamos de ir. Yo no aconsejo que hagamos eso. Tito 1:1. Vamos a leer hasta el 16, bendecido. Vamos a leer todo el capítulo 1. Dice: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, según la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad, que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no puede mentir, prometió antes de los tiempos eternos, pero manifestó en sus propios tiempos su palabra por la predicación que me es a mí encomendada por mandamiento de Dios nuestro Salvador. A Tito, mi verdadero hijo, según la fe o la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Salvador nuestro. Por esta causa te dejé en Creta para que acabases de poner en orden las cosas que faltaban y ordenases ancianos en cada ciudad como te mandé. Si alguno fuera irreprensible, marido de una sola esposa, que tenga hijos fieles, no acusados de disolución o contumaces, porque es menester que el obispo sea irreprensible como el mayordomo de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no heridor, no codicioso de ganancias deshonestas. Muy parecido a lo que le dijo a Timoteo, ¿verdad? Sino hospedador, amador de lo bueno, templado, justo, santo, continente, reteniendo firme la palabra fiel como le ha sido enseñada, para que pueda exhortar y convencer con sana doctrina a los que contradicen. Esa es la característica de un anciano, de un obispo, ¿correcto? Son las características que nosotros debemos buscar en las personas también que están en autoridad dentro de la iglesia. Dice: porque hay muchos contumaces y habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es menester tapar la boca. ¿Quiénes eran los de la circuncisión, bendecido? Los judaizantes, los que andaban con mandamientos, con reglas, no toques, no manejes, no hagas, no veas, no vayas. Hoy en día son los legalistas de este tiempo que continúan con mandamientos de hombres. ¿Y todo lo que lo ven? Malo, todo lo ve malo. Todo lo ve malo, todo es el mundo, todo es una perdición, todo es condenación, todo es un problema. Dice: a los cuales es menester tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando lo que no conviene por ganancias deshonestas. Dijo uno de ellos, propio profeta de ellos: los cretenses siempre son mentirosos, malas bestias, vientres perezosos. Este testimonio es verdadero, por tanto repréndelos duramente para que sean sanos en la fe, no escuchando a fábulas judaicas. ¿Por qué dice judaicas? Porque venían de la circuncisión, venían de los judaizantes, y mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. ¿Por qué se apartan de la verdad? Porque la ley ya ¿qué? Caducó. Aparte que ellos añadían, ¿verdad? A la ley de Dios le añadían mandamientos de hombres para poner más cargas a la gente, porque todo lo veían malo. Mira lo que dice el 15, bendecido. Para los puros, ciertamente, todas las cosas son ¿qué? ¿Por qué? Porque tenemos una limpia conciencia. Tenemos un conocimiento limpio de lo que somos en Cristo Jesús y lo que hemos recibido en Cristo Jesús. Mas para los contaminados e incrédulos, nada es puro. Mira, antes su mente y conciencia son contaminadas. Profésanse conocer a Dios, mas con los hechos le niegan, siendo abominables y rebeldes y reprobados para toda buena obra. Todo lo ven malo. Todo lo ven malo. ¿Quiénes? Los que constantemente andan acusando a la gente con mandamientos de hombres y doctrinas de hombres y con leyes y con reglas, etcétera, etcétera. En aquel entonces eran los judaizantes. En estos tiempos, desafortunadamente, son los mismos hermanos que se llaman hermanos. Haciéndote qué cosa, sentir mal porque fuiste al Publix o porque fuiste a Walmart o porque fuiste al cine a verte una película de niños chiquitos y te dicen que te sentaste en silla de escarnecedor. Y que por ese hecho ya tienes una amistad con el mundo.
Cuando la amistad con el mundo tiene que ver con ser un envidioso, un contencioso, un pleitisto, un carnal bendecido. Claro, te la está jugando, te está jugando la eternidad. ¿Qué es lo que realmente somos nosotros? La luz del mundo. Y no importa donde nosotros vayamos, vamos a manifestar la luz de Cristo en nosotros, ¿no? ¿A través de qué? A través del conocimiento que está en nosotros. Yo trabajo con gente inconversa. Yo no trabajo con cristianos. De vez en cuando me topo con alguien que es cristiano en mi trabajo, ¿no? Ya sea cliente o sea coworker, una persona que trabaje conmigo. Pero 90 o 80% de las personas, yo no sé si son cristianas o no. Y a lo mejor el 80%, 70% son inconversos. Pero, ¿qué es lo que sucede? Yo me procuro ser la luz. Que cuando esa persona me conozca, trate conmigo, tenga solo cosas respetables de decir de mí. No por mí, por Cristo Jesús. Y entonces tú muestras una conducta, un buen proceder basado en tu fe, en el Evangelio, lo que nosotros conocemos, y puedes entonces ser la luz del mundo. Bueno, necesitas salir del mundo para eso, ¿no? Vamos a ir a Mateo 5:13, por favor. ¿Estamos ahí? Dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal perdiere su sabor, ¿con qué será salada? Eso somos nosotros bendecidos. Nosotros cuando vamos a un lugar, cualquier lugar que sea, podemos hacer la diferencia en ese lugar. Porque somos la sal de la tierra. Porque tenemos un conocimiento que compartir con otros y tenemos también la responsabilidad de un testimonio, ¿correcto? Dice, no vale más para nada si pues perdiere su sabor, ¿no? Sino que sea echada afuera y sea hollada de los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. La ciudad sentada sobre el monte no se puede esconder, ni encienden el candil y lo ponen debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Mira lo que dice nuestro Señor. Así resplandezca vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Eso es lo que somos nosotros bendecidos. Somos luz del mundo. Y donde nosotros vayamos, podemos alumbrar y podemos demostrar que somos también la sal de la tierra, ¿verdad? Pero tú sabes cuando dicen eso, cuando nosotros nos presentamos precisamente como los que usan estas cosas como santurrones perfectos. Nosotros no nos presentamos como santurrones perfectos. Nosotros nos presentamos como personas que fuimos escogidos y llamados por la gracia de Dios. Amén. Y lo bueno en nosotros es por Cristo. Lo malo es porque todavía tenemos que seguir siendo perfeccionados. ¿Verdad? Nosotros no engañamos a nadie. Nosotros sabemos que no estamos exentos a fallar. Pero por eso es que queremos seguir creciendo en el conocimiento de la gracia para nosotros seguir que la carne mengue y que el espíritu gobierne nuestros miembros, ¿verdad? Y tenemos que pensar así porque de esa manera estamos alertas. Pues cuando los miembros de nuestro cuerpo se rebelan, entonces tenemos que ponerles en time out. 1 Corintios 5, ya vamos a terminar ahí. 1 Corintios 5, y ahí voy a leer bastante también. Vamos a ver desde el 9, por favor. ¿Estamos ahí? Dice, volvemos a lo mismo con Corintio, ¿no? Corintio es una iglesia con muchos problemas. Y aquí había un asunto de fornicación entre la madrastra y un hijastro. Entonces el apóstol Pablo dice, mira, os he escrito en una carta que no os acompañéis o juntéis con los fornicarios, mas no del todo con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o idólatras. De otra manera, os sería menester, ¿qué cosa? Salir del mundo, porque es imposible saber quiénes es y quiénes no. Mas ahora os he escrito que no os juntéis
si alguno, ¿qué cosa? Llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aún comáis. Porque se supone, bendecido, que un hijo de Dios no debe comportarse así. Se supone. Pero también asumimos de que los del mundo no se pueden portar como se porta un hijo de Dios. ¿Son qué cosas? Son ladrones, delincuentes, fornicarios, etcétera. Pero no juntarte con esa gente, pues es imposible, tendrías que salir del mundo, dice el apóstol Pablo. Versículo 12. Porque, ¿qué me va a mí en juzgar también de los que están afuera? No juzgáis vosotros de los que están adentro, mas de los que están afuera Dios juzga. Quitad pues de entre vosotros al malvado. En otras palabras, es más peligroso el que llamándose hermano, hipócritamente hace lo que no debe de hacer, a uno del mundo que se sabe que está, mira, alejado. Tiene amistad con ¿qué? Con el mundo. El que tiene amistad con el mundo es porque no es hijo de Dios. Comenzando por ahí. Entonces, bendecidos, esta frase, la amistad con el mundo, de la manera que se usa hoy en día para hacer sentir mal o en condenación o culpable a los hijos de Dios, está totalmente mal usado. No tiene nada que ver con que nosotros vayamos a Disney, con que vayamos al cine, con que vayamos un día de playa, con que vayamos un día de piscina, con que nos sentemos en un restaurante a comer. Nada tiene que ver con eso. Eso no nos hace contenciosos, eso no nos hace pleitistas, eso no nos hace tener envidia amarga, perverso. Nada tiene que ver con eso. Es más, donde nosotros estamos somos ¿qué cosa? Luz y sal de la tierra. Claro, todo lo que nosotros tenemos es para disfrutarlo, pero lo hacemos todo en dominio propio, ¿verdad? El apóstol Pablo dice que no nos ha dado un espíritu de temor, sino de amor, poder y dominio propio. Todo lo hacemos en dominio propio, todo lo hacemos bajo el conocimiento del Evangelio. Ya nosotros sabemos lo que es bueno y lo que es malo, ¿verdad, bendecido? No tenemos que dejarnos manipular por esas cosas. Ahora ya tú sabes que eso no tiene nada que ver con lo que dice Santiago en su carta cuando él menciona la amistad con el mundo. Amén. ¿Preguntas, comentarios, algo que necesite ser aclarado en cuanto a este tema?